Buenas, ¿me escuchan? Sí, entonces, al terminar cada 40 minutos, 10 minutos después vamos a reiniciar, ¿verdad? Con la nueva sesión, ¿verdad? Esa es la dinámica porque no puedo utilizar el indefinido, de la universidad no me permite por los cupos, no somos tantos tutores el mismo día, entonces ya porque hay compañeros que reservan, ¿no? Mucho antes, ¿verdad? Y ya no me da tiempo. Pero mejor así con pausas porque esto es muy cansado que fuera. Bueno, mira, el lado amable es para que tengamos una pausa, hagamos pausas para que no se sienta tan cansado, ¿verdad? Bien, Leonardo, admitir. Admitir. He vendido. Admitir, admitir, admitir. Sé que estoy hablando entre labios, pero estoy revisando que todos entren, ¿verdad? No haya problemas. Este es como les digo, este es el parcial que deben aprovechar, porque es el más corto y con menos complicaciones, porque los temas ya del segundo ya son más largos, ¿verdad? Un ejercicio llevan bastante tiempo. Entonces este deben aprovechar de sacar buenas notas, ¿verdad? En este primer parcial. Entonces los otros no es que son complicados, pero llevan más tiempo, y los temas de segundo en adelante, que son matrices. Bueno, voy a compartir la pantalla por donde nos quedamos. ¿Me observan? Sí, Josué. Josué, Presente, presente, Lick. ok. Sí, es que como viene levantó la mano, no he hecho alguna duda. Bueno, esta es la segunda sesión. Como les digo, al terminar en 10 minutos vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Compartir en pausa. Aparece negro la pantalla. Sí, estoy viendo que hay un problema acá. Voy a volver a entrar. Algo no sé qué pasó. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, nos habíamos quedado por acá, ¿verdad? Continuamos. Entonces, una aplicación de una progresión aritmética en matemática financiera es el interés simple. Pero interés simple creo que tal vez entre amigos se cobra, ¿verdad? O entre parientes que le quieran hacer un favor, ¿verdad? Pero generalmente entre amigos y parientes, buenos amigos y parientes, no.
No hay, los préstamos es a cero interés, ¿verdad? Pero entonces el interés simple, entonces esta es la fórmula, ¿verdad? El valor después de T años es el pago, es decir, pago el monto de la deuda más T, que es el tiempo, por el monto del interés, ¿verdad? En dinero. Y el interés se saca multiplicando el pago por el tasa de interés R dividido entre 100, ¿verdad? Entonces este es el ejemplo anterior. No sé qué lo resolví, ¿verdad? Este es como un repaso, ¿no? Norma, ¿tiene alguna duda? Clic. Diga. No, Es que levantó la mano, no sé, o sea, se fue sin querer que la puso el icono. Bien, ok, continuamos. Bueno, progresión geométrica. Ahora, el primer tema son las progresiones aritméticas, es decir, son sucesiones de números que aumentan aritméticamente, es decir, va sumando una cantidad si es ascendente o va restando una cantidad si es descendente en la progresión aritmética. El tema 2 ya es otro tema, son progresiones geométricas. En las progresiones geométricas es una sucesión de términos que va aumentando o descendiendo, pero ya no de manera aritmética, sino que geométricamente. Y ya no existe una diferencia común entre un término y otro, sino lo que existe es una razón común, ¿verdad? De cada término al anterior, ¿verdad? Es decir, una división entre el segundo y el primer término, como se calcula. Esta razón constante se llama razón común de la PG. En las siglas para denotar la progresión geométrica vamos a utilizar PG, ¿verdad? Las siglas en mayúsculas PG. Ahora, de esta manera, la, la sucesión 2, 6, 18, 54 es una PG porque no aumenta aritméticamente, sino geométricamente. ¿Y cómo se demuestra? Dividiendo el segundo entre el primer término o el tercero entre el anterior, ¿verdad? Y así va a dar la misma razón común que es 3. 6 entre 2, esto es igual a 3, que es igual a dividir 18 entre 6, que es el anterior, o 54 entre 18. Da 3, ¿verdad? 6 entre 2 da 3. Entonces, esa es la diferencia de una progresión geométrica con la aritmética, que aquí lo que hay es una razón común, R, que se denota por la letra R minúscula. Entonces, cada término de una progresión geométrica se obtiene multiplicando el término anterior por la razón común, que es 3. Si A es el primer término y R es la razón común, el enésimo término de una progresión geométrica está dada por esta fórmula. Esta fórmula es importante, que sería bueno que la copien un papel aparte, ¿verdad? T sub n es igual a por R elevado a la n menos 1, ¿verdad? Donde A es el primer término de la progresión geométrica, R es la razón común, que es la división entre el segundo y el primer término, y n el número de términos que se busca, ¿verdad? Entonces, el enésimo término de una progresión geométrica está dado por esta fórmula. Está dado por esta fórmula. Aquí la voy a remarcar solo para que se observe. Ejemplo. Entonces miren que es una fórmula más corta. Nos dice en ejemplo 1, determine los términos quinto, vigésimo cuarto y enésimo término de la sucesión 2, 6, 18, 54, infinito. Entonces, primero sacamos la razón común, ¿verdad? La razón común, R, va a estar dado por
la división del segundo entre el primer término o el tercero entre el segundo. Igual, ustedes solo van a ocupar dividir el segundo entre el primero. No es necesario hacer todo esto, ¿verdad? Que es igual a 3. Por tanto, R es igual a 3, que es la razón común entre términos. A es igual a 2, que es el primer término. En esto coincide con la progresión aritmética. A va a ser el mismo, el primer término, ¿verdad? Y n es el número de términos que nos piden. Entonces, como aquí nos pide determinar el quinto, el 24º y enésimo. Resolución. El quinto término está dado de sustituir valores anteriores en fórmula T sub n igual a la A por R a la n menos 1. Entonces, T sub 5, término quinto, va a ser igual 2 multiplicado por 3 elevado a la 5 menos 1. Entonces, el exponente se le resta una unidad, entonces esto me va a quedar 2 por 3 a la 4. Elevando esto al cuadrado, ¿saben cómo elevarlo, verdad? Hay una tecla en las calculadoras Casio que es de esta forma, ¿verdad? Y con eso se eleva. Entonces escriben 3, después esta tecla y después 4 y ahí les va a dar el valor, ¿verdad? Las calculadoras Casio que son las más que se haya. Entonces me da 2 por 3 a la 4 me da 81. 3 a la 4 es 81. 2 por 81 da 162, ¿verdad? Esta va a ser el quinto término de esta progresión geométrica. El ejercicio nos debe decir si es progresión geométrica o es aritmética. Si es geométrica, esa es esta fórmula, ¿verdad? Que estamos aplicando. Siguiente. Entonces esto para hallar el quinto término, pero el ejercicio también nos pide hallar el 24º término. Entonces el 24º término sale de sustituir en la misma fórmula R igual a 3, porque es la misma progresión que estamos usando, ¿verdad? Que lo sacamos acá, dividiendo el segundo entre el primer término. A va a ser igual a 2, porque el primer término de la progresión es 2, ¿verdad? Y n es 24 porque es el término que nos está pidiendo el problema, hallar el 24º término. N va a ser igual a 24. Entonces sustituimos esta fórmula, la de acá, T sub n igual a A, primer término, por R a la n menos 1, va a ser igual T 24 sub 24 igual a 2 por R, que es 3, elevado a la 24 menos 1. Entonces, el siguiente paso es restar el exponente, va a quedar de la resta de 24 menos 1 es 23. 2 por 3 a la 23 me va a quedar un número bien grande, ¿verdad? 3 a la 23 da 94.143.178.827. Multiplicado por 2, que es A, ¿verdad? Es el primer término, A, 2, aquí lo indico, va a dar 188.286.357.654. Este sería el resultado, sería un valor bastante grande, ¿verdad? Igual a los dineros que no se sabe dónde está, ¿verdad? Que se menciona, ¿verdad? Que por ahí, ¿verdad? Por las calles. Bueno, el, entonces, no sé, hay dudas o si hay alguna duda de un cálculo me interrumpen, ¿verdad? No, la consulta es que si nos va a compartir usted esa diapositiva, porque esa no está subida en la plataforma. Mm, sí, sí las voy a subir, pero esa la subo después que tenemos las clases, ¿verdad? Para que Ah, bien. no, o sea, no las subo antes, sino que después, para control, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ok, sí, las voy a compartir, no se preocupen. Las diapositivas y los videos que se graban, ¿verdad? Bien, el enésimo término
Es lo último que nos piden. Sale de sustituir valores anteriores en la fórmula. ¿En cuál fórmula? En esta, ¿verdad? Entonces el enésimo término, el valor de A es, porque es la misma sucesión que estamos usando, es 2, ¿verdad? Sucesión y progresión es sinónimo, ¿verdad? Entonces el primer término A es 2. R es la razón común, que es 3. Y N, en el enésimo término, N va a ser N, ¿verdad? N es N. Entonces, sustituyendo, tenemos T sub N va a ser igual A por R a la N menos 1. A es 2 por 3 a la N menos 1. Como esto no se puede reducir, ¿verdad? Hay una letra, esto va a quedar así expresado, entonces solo va a quedar expresado. Entonces el resultado va a ser 2 por 3 a la N menos 1. Esto, en este caso, si les piden un problema de este tipo, va a quedar de esta manera. Es decir, la razón común que les dé va a quedar, es decir, el primer término por la razón común, el valor que les dé a la n menos 1 y no se va a hacer más, va a quedar expresado de esta manera en términos de n. Si no les dijeran 20, no les dieran un dato, sino que solo enésimo término en una geométrica, entonces va a quedar expresado el valor de A, que es primer término, por la razón a la n menos 1. La razón, el valor que les dé. En este caso, para este problema específico quedó 2 por 3 a la n menos 1. Ahí así va a quedar, ¿verdad? No tienen que hacer nada más. Un problema de ese tipo, ¿verdad? Bien. Ahora tenemos otro teorema, el teorema 1 para suma de n términos de una progresión geométrica, si A es el primer término y R es la razón común de una progresión geométrica, PG, que es progresión geométrica. Entonces la suma de los primeros n términos de la progresión geométrica va a estar dada por esta fórmula. S sub de n, S mayúscula, sub de n, que se lee como suma de los primeros n términos igual a el primer término, paréntesis, multiplicando 1 menos la razón común a la n sobre 1 menos la razón común. Donde aquí se repite, ¿verdad? Lo que dije, que es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos que se suman y r es la razón común. División del segundo entre el primer término. Entonces no confundan cuando les pidan el enésimo término con la suma de los primeros n términos, son dos fórmulas diferentes. Eso deben tener cuidado, ¿verdad? Una cosa es el t sub n, que es el término número tal, en la posición tal en la sucesión, y otra es la suma de los primeros n términos que les estén indicando. Son dos fórmulas diferentes, ¿verdad? Similar al caso de la progresión aritmética, que habían dos fórmulas, ¿verdad? Una para t sub n, otra s sub n, igual en la progresión geométrica. Solo que son diferentes. Bueno, pasamos al ejemplo. Nos dicen, calcule la suma de los primeros 10 términos de la sucesión 4, 8, 16, 32, infinito. Solución. La sucesión dada es una progresión geométrica con A igual a 4, porque A, que es el primer término, que es 4, R va a ser la división del segundo entre el primer término, 8 entre 4, que es igual a 2, que la división la escribo en forma de fracción, ¿verdad? 8 entre 4 es 2, y n es igual a 10, que es lo que nos pide el problema. La suma de los primeros 10 términos, entonces n es igual a 10. Entonces sustituimos en fórmula, la vuelvo a escribir acá en pequeñito, ¿verdad? Valores de A, R y N. Entonces escribimos S, en vez de S sub N queda S sub 10 igual a 4 por 1 menos 2 elevado a la 10 sobre 1 menos 2.
Entonces, sustituyendo, esto quedaría 4 por 1 menos 2 a la 10. Confirmen si eso da. 2 elevado a la 10, 1024, ¿verdad? Confirmen. Entonces hay una tecla para, de esta manera, ¿verdad? Que este signo, con eso se eleva, ¿verdad? En las calculadoras Casio sencillo, escriben 2, después esta tecla y después 10 les debe dar este valor, ¿verdad? Entonces, siguiente, y abajo, solo se indica 1 menos R, que es 2, ¿verdad? 1 menos 2. Aquí no he restado todavía, ¿verdad? Entonces, siguiente paso, lo que está en este paréntesis quedaría 1 menos 1024 menos 1023 y 1 menos 2 menos 1. Entonces aquí quedaría menos 4092 entre menos 1. Como por ley de signos, menos entre menos da más, ¿verdad? Entonces el resultado, la suma en los primeros 10 términos da 4092. Entonces ese sería el resultado de la suma de los primeros 10 términos. Cualquier duda que me interrumpe en el momento, ¿verdad? Sobre el ejercicio. Licenciado, ahí donde dice 1024, ahí restó o sumó para que el resultado fuera 4092. No, Ahí no entendí esa parte. primero resuelvo lo que está en el paréntesis. 1 menos 2 a la 10. 2 a la 10, ¿cuánto da? 1024. Entonces, este paréntesis, me queda una resta dentro del paréntesis. 1 menos 1024, ¿cuánto me da? Negativo 1023. Porque como 1 es menor que 1024, el restarlo da un negativo. Entonces no se hace de un solo. Entonces, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis, antes de multiplicarlo, ¿verdad? Primero resolvemos 2 a la 10 y seguimos copiando el Sí. O sea, 1 menos el entonces queda resultado. 1023 adentro negativo por 4. Es decir, el 4 multiplica hasta que esté resuelto todo lo que, las operaciones dentro del paréntesis. Entonces me queda menos 4092 entre menos 1. Esto da positivo 4092. Ahora, ¿está claro? Entonces, ¿ya está claro con esto? ¿Está clara? Bien, bueno, pues, entonces así, cualquier duda, no es, algo me lo indican, ¿verdad? Me pueden interrumpir en un momento. Bien, bueno, continuamos. Entonces la fórmula para la suma de los n términos de una progresión geométrica es esta, ¿verdad? Esta fórmula que vamos a usar. Entonces este de tener cuidado, ¿verdad? Primero elevar, después restar, y este se puede haber restado también, lo de abajo pudo haber restado desde el inicio y aquí solo hubiéramos puesto menos 1, incluye hasta tercer paso. Es dejar paso por paso, no confundir, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo, nos dicen calcule la suma de los primeros n términos de la sucesión 1, un tercio, un noveno, un 27avo. Miren que esta es una progresión geométrica que va descendiendo, ¿verdad? Entonces, la sucesión dada es una PGE, ¿verdad? Progresión geométrica con A igual a 1. A es el primer término. R va a ser la división de un tercio entre 1. Es decir, el segundo entre el primer término. Un tercio entre 1, esto da un tercio, ¿verdad? Ahora sustituimos en la fórmula. La vuelvo a copiar acá, valores de A, R y N, ¿verdad? Entonces me va a quedar 1 por 1 menos un tercio elevado a la n. Cuando tenemos una fracción, tenemos que ponerla entre paréntesis, ¿verdad? Para elevarla
a un exponente, en este caso es n. Y aquí abajo queda 1 menos 1/3. Restamos. Hay una tecla, ¿verdad? Hay una tecla en las calculadoras Casio que nos permite trabajar con paréntesis, ¿verdad? Con fracciones. Entonces, para escribir 1/3, escribo, ¿verdad? La tecla 1 y después la tecla 3, ¿verdad? Entonces en pantalla ya me va a aparecer 1/3. Claro que no me aparece, sino que me va a aparecer de esta manera, ¿verdad? En pantalla 1/3, ¿verdad? Para escribir 1/3 en la calculadora Casio utilizamos esta tecla que está en la primera columna al lado izquierdo, ¿verdad? En la calculadora arriba. Entonces, para restar esto, ¿qué hacemos? 1 menos, y apretamos estas tres teclas, y entonces nos va a dar el resultado 2/3, ¿verdad? Nos va a dar 2/3. Esto porque no quiero que lo hagan, porque ya se puede hacer de un solo las divisiones, ¿verdad? Las divisiones se pueden hacer de un solo en estas calculadoras Casio, que son las que más se usan, por eso las menciono, pero hay otras que son parecidas y también se puede hacer, ¿verdad? Entonces, 1 menos 1/3 da 2/3, ¿verdad? Aquí abajo. Pero como aquí hay un 1, ¿verdad? Al dividir 1 entre 2/3, este 3 me va a pasar aquí arriba, ¿verdad? Y entonces me va a quedar acá 3/2, ¿verdad? Entonces se vuelve lineal. Entonces, esto va a quedar 3/2, ¿verdad? Porque al dividir 1 entre, aquí como que existiera el 1 se puede borrar, pero lo voy a volver a poner 1 entre 2/3. ¿Cuánto da? 3/2 se puede escribir todo esto arriba, ¿verdad? 3/2 por lo que está arriba, ¿verdad? Se convierte toda esta expresión, ¿verdad? Toda esta expresión pasa de esta manera. Entonces me va a quedar 3/2 por 1 menos 1/3 a la n. Y aplicando la propiedad distributiva, ¿verdad? O de la suma y resta, ¿verdad? De que se vio en álgebra, entonces multiplicamos 3/2 por 1 da 3/2. Y 3/2 por 1/3 a la n solo queda expresado, porque como aquí hay un valor n, no se puede hacer más, ¿verdad? Entonces es lo que quedaría este valor, ¿verdad? Este valor quedaría si nos pidieran la suma de los n términos de una progresión geométrica. En este caso salieron un poco números, no, un poquito más por las fracciones, ¿verdad? Bien. No sé, preguntas acá. Que aquí puede que haya cierta duda, ¿verdad? Pero tal vez un ejercicio de la tarea pueda salir igual. ¿Sí? No es que me voy a enfocar a hacer de este tipo, uno más sencillo, ¿verdad? Para esto. Pero lo pongo, ¿verdad? Para que haya un poco de repaso, recordar las fracciones, ¿verdad? Que las fracciones en esta clase son importantes, se va a tener que trabajar bastante. Muy bien. Bueno, otro ejemplo. De las aplicaciones que tiene la progresión geométrica en matemáticas financieras es la depreciación. Cuando la depreciación disminuye en un porcentaje de un activo, ¿verdad? Tenemos que una máquina se compró en $10,000 y se deprecia anualmente a una tasa del 20% anual. Determine una expresión para el valor después de n años si el valor de desecho es $3,000. ¿Cuál es la vida efectiva de la máquina? Que la vida efectiva será el número de años hasta que su valor depreciado sea menor que su valor de desecho, en este caso, ¿verdad? Nos dice el valor de desecho, es decir, después de que se
se ha depreciado, ¿verdad? Cada año una cantidad, ¿verdad? Solución, nos dice, ya que el valor de la máquina se deprecia cada año en un 20% de su valor al inicio del año, el valor de la máquina al término de cada año es el 80% de su valor. Es decir, dice que se deprecia 20%. Pero si se deprecia 20%, tenemos que hacer este cálculo primero. Es decir, de un 100%, que es el valor de compra, hay que restarle el porcentaje que nos da el problema. 100% menos 20 es igual a 80%. Y pasando este porcentaje a tasa. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo 80 entre 100. 80 entre 100, esto es 0.80, ¿verdad? 0.80. Entonces, el valor de la máquina al final del primer año será 10.000 por 0.80, que me va a dar un valor de 8.000. El valor al final del segundo año será de 8.000, es decir, el valor final que tuvo al final del primer año por el mismo porcentaje, 0.80, que va a dar 6.400, o bien 10.000 el valor inicial por 0.80 a la 2, y así sucesivamente, ¿no? Se van calculando los demás valores y como nos piden la vida útil, debemos calcular hasta que el valor de la maquinaria dé igual o menor al valor de desecho de 3.000 que nos indica el problema acá. Entonces, entonces muestro este cuadro, dice, el valor inicial es 10.000. Entonces, como se deprecia un 20% anual, entonces tenemos que hacer este cálculo. Entonces tenemos que multiplicarlo por la tasa 0.80, porque el 20% hay que restarle a 100%, entonces nos da porcentaje 80% que se pasó a una tasa de 0.80. Entonces el valor inicial en el año 0 es 10.000. Para el final del año 1 da 10.000 por 0.80, ¿verdad? Que lo indiqué está indicado en la diapositiva anterior, ¿verdad? 0.80 da 8.000, ¿verdad? Esto da. Ahora, este valor de 8.000, al final del primer año se multiplica por la misma tasa, 0.80, y esto da 6.400, ¿verdad? Ahora, este 6.400 para el final del tercer año sale de multiplicar lo que quedó al final del año anterior, 6.400 por 0.80, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces vamos calculando hasta que dé el valor de desecho o menor al valor de desecho, ¿verdad? Entonces, como el problema nos dice que hay un valor de desecho de 3.000, seguimos calculando. Entonces, estos 6.400 por 0.80 da 5.120. 5.120 por 0.80 da 4.096. 4.096 por 0.20 da esto. Y hasta que nos da menor que el valor de desecho, entonces ese va a ser el año en el cual va a ser la vida útil del ejercicio, de la máquina, ¿verdad? Entonces, para el valor de n igual a 6 años, nos da menor que el valor de desecho, que es 3.000, que nos dice el problema. Entonces, hasta que dé menor, entonces, cercano, entonces se concluye que la vida útil de la maquinaria es de 6 años. Entonces, sugerencia para práctica, encuentre la vida útil de esta maquinaria si valor de compra y de desecho son los mismos, pero se deprecia cada año un 15%. Entonces, esta para práctica. Si fuera 15, ¿cuánto se tendría que depreciar? La pregunta. ¿Cuál sería la tasa que habría que multiplicar? 75. No, no. 85. 85, ¿verdad? Sería 100 menos 85, ¿verdad? Perdón.
100 100 menos 15, en porcentaje esto da 85%, ¿verdad? Esto dividido entre 100, ¿verdad? 0.85. 0.85. Entonces, ¿cuál sería la vida útil de la máquina? Bueno, a él le llevaría un poco de tiempo ahí. Bueno, el valor al final del primer año de la máquina, ¿cuánto sería? Ya si se deprecia a 15%, que sería 0.85, sería por 8.500, ¿verdad? Es decir, sería 10.000 por 0.85, quedaría 8.500. Al final del segundo año, ¿cuánto quedaría? Sería 8.500 por, y así, ¿verdad? Y así, de ese tipo vienen ejercicios de tarea, ¿verdad? Sería 8.500 por 0.85, 7.225 sería el valor al final del segundo año. Al final del tercer año sería 6.141.25 y así, ¿verdad? Bien, entonces la tasa sería 0.85, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad? El porcentaje que se deprecia, esta es una aplicación de la progresión geométrica en una depreciación cuando se deprecia en un porcentaje, ¿verdad? Esta es una aplicación práctica de una progresión geométrica en caso real, ¿verdad? De una empresa, de una fábrica, para la depreciación de una maquinaria. Bien. Tema 3. Ahora, ya entramos, tema 3, la matemática financiera. Estas ya son aplicaciones de las progresiones geométricas, pero ya con fórmulas más elaboradas, ¿verdad? Más precisas. Pero se derivan de la progresión, de las fórmulas de progresión geométrica que vimos anteriormente. Por ejemplo, la fórmula, la primera fórmula en matemática financiera del valor futuro, ¿verdad? Está determinada por la letra S, porque el valor futuro de un plan de ahorro, el plan de ahorro y una anualidad. Valor futuro viene siendo la sumatoria de todos los pagos que se hacen para ese plan de ahorro, más el interés, ¿verdad? Que gana después de que se ha pagado, ¿verdad? Entonces existe esta fórmula, ¿verdad? S, que es valor futuro, equivale, ¿verdad? De un plan de ahorro, igual a P mayúscula sobre I, que es la tasa, multiplicado por I más I, la tasa de interés, elevado a la N menos 1, donde S es el valor futuro, P es el pago de la anualidad, N el número de periodos pagados y I la tasa de interés por periodo. Tasa de interés por periodo. Bueno, como ya nos va a sacar el Zoom, ¿verdad? Voy a quedarme acá y en 10 minutos vuelvan a entrar al link, ¿verdad? Porque ya solo segundos tenemos, para que no nos quedemos, como se dice, incompleto las palabras que puede estar explicando. Entonces a las 2:40 vuelven a entrar, ¿verdad? Es decir, dentro de 10 minutos tienen un descanso. Entonces nos vemos a las